Llega nuestro momento de charlar sobre conflictos que están sucediendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que ya estamos comunicadas con Eva Koutsubitis. Ella es ingeniera civil, docente universitaria y también parte del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Me parece que le agregué un por qué no va. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo te trata la lluvia, Eva? No, me está bien. La verdad que no está lloviendo mucho, así que no puedo quejarme. Bien, muy optimista, me gusta. Sos la única optimista de esta mesa, te voy a decir. Bueno, ahora cuando empiece a contar se te va a ir, lo ¿no? que tengo preparado para hoy, se me derrumba. Se va el optimismo. El optimismo queda inundado, exactamente. Bueno, una de las cosas, de un titular que tiraste mientras charlábamos sobre qué iba la columna de hoy es el curro del microcentro. Me parece que ese es el título, ¿no?, para desarrollar y que se nos vaya el optimismo, básicamente. Exacto, con el curro del microcentro se nos cae el optimismo. Yo quería hoy contarles cómo Macri le regala miles de viviendas a los bancos y a los grandes terratenientes urbanos. Y un poco para poner en contexto, para quienes no conocen, el microcentro de la ciudad de Buenos Aires era el lugar en donde históricamente funcionaba el centro financiero, comercial y administrativo del país. Bueno, ese microcentro porteño en las últimas décadas se fue vaciando, pero sin duda la pandemia aceleró ese proceso y esto es algo que pasó en la mayoría de los centros financieros de las grandes ciudades del mundo, que tuvieron que reconvertirse luego de la pandemia. Bien, la historia del curro del microcentro se remonta a la época de la gestión de Larreta como jefe de gobierno. Allá, en diciembre del 2021, se sanciona una ley, que es la ley 6.508, y esta ley lo que hace es crear un régimen de transformación para el área céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el nombre que recibió la ley 6.508. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, reconvertir el microcentro porteño, desarrollando viviendas, desarrollando residencias universitarias, centros culturales, instituciones educativas, deportivas, establecimientos gastronómicos. La verdad es que reconvertir el microcentro era una enorme oportunidad para poder mitigar la emergencia habitacional estructural que transita la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la decisión del poder político, que en la ciudad de Buenos Aires es empleado de las grandes corporaciones inmobiliarias financieras, fue beneficiar a los beneficiados de siempre. ¿Cuál es el área del microcentro? El área del microcentro, en donde aplica la ley 6.508, está definida por la avenida Santa Fe, el Bajo, es decir, Libertador, Alem, Paseo Colón, la avenida Belgrano y la 9 de Julio. En ese polígono, el Estado porteño decidió subsidiar, es decir, regalarle mediante créditos fiscales a los sectores privados que reconviertan sus edificios de oficinas en viviendas o en actividades económicas estratégicas importantísimas sumas de dinero. ¿Qué pasó? Pasó que quienes presentaron proyectos para reconvertir sus inmuebles, que antes eran oficinas, en viviendas o actividades económicas estratégicas antes del 31 de enero del 2024, podían acceder a un subsidio de entre el 50 y el 70% de la inversión que iban a hacer como un pago a cuenta del impuesto de los ingresos brutos. Es un poco complejo porque tiene bastante tecnicismo, pero para hacerlo más sencillo, si de pronto un privado iba a invertir 100 pesos en reconvertir su edificio de oficinas, obtenía de esos 100 pesos que invertía 70 pesos de un crédito fiscal en el impuesto de ingresos brutos, destinarlo para cualquier actividad económica que hiciera en la ciudad. A ver, lo que a mí me parece que hay que dejar en claro es que este beneficio no alcanza al dueño de una oficina de microcentro. Primero porque para reconvertir una oficina
en vivienda necesita cambiar el uso y eso implica que el 100% de los propietarios del edificio estén de acuerdo. Y por otro lado, si yo tengo una oficina en el microcentro y quiero reconvertirla a vivienda, seguro que eso requiere de modificaciones estructurales de todo el edificio y no de modificaciones que yo pueda hacer en mi unidad funcional. Por lo tanto, ya esta ley estaba diseñada para los dueños de edificios enteros, no para los pequeños propietarios. Bueno, el régimen de transformación del microcentro es una brutal transferencia desigual de recursos públicos que van al sector privado más concentrado. Mediante la lógica de créditos fiscales, el gobierno lo que hace es financiar el riesgo empresarial de las grandes desarrolladoras y de las grandes corporaciones financieras. Bien, la refuncionalización del microcentro estuvo orientada en su totalidad no a construir viviendas sociales, no a construir viviendas para los sectores medios, sino a construir viviendas para los sectores de ingresos medios, altos y sobre todo viviendas de plataforma de alquiler turístico. Por lo tanto, a mí me parece que lo que queda claro en este contexto de brutal ajuste de políticas sociales que viene llevando adelante Jorge Macri, de emergencia habitacional estructural, es un absurdo que el conjunto de las porteñas y los porteños estemos renunciando a perder decenas de miles de millones de pesos en concepto de ingresos brutos para subsidiar a los más ricos de todos. Bueno, la verdad es que después de varias idas y vueltas, finalmente terminaron 16 proyectos en ejecución. Estamos hablando de que van a reconvertirse en el microcentro 212.000 metros cuadrados. Básicamente, la mitad de esos metros se van a reconvertir en vivienda y la otra mitad en actividades comerciales, educativas, gastronómicas y culturales. Pero veamos algunos ejemplos de los privilegios que recibieron los privilegiados de siempre. Y arranquemos con el grupo IRSA, arranquemos con el ex edificio del Plata. Para quienes no conocen, el ex edificio del Plata está sobre la avenida Carlos Pellegrini, al 200, en diagonal al Obelisco. Ahí funcionaban importantes oficinas del gobierno porteño. Bien, ahí se proyecta refuncionalizar más de 60.000 metros cuadrados, generando 720 departamentos y locales comerciales en la planta baja. En abril del 2016, es decir, hace 10 años, el gobierno de la ciudad subastaba este edificio. Este edificio, en esa subasta, lo compra el Banco Hipotecario, es decir, IRSA, el mayor terrateniente urbano. Lo compra por la suma de 68 millones de dólares. Ahora, como lo va a reconvertir en vivienda y oficinas y locales comerciales, va a recibir un subsidio, este grupo económico, de 71 millones de dólares. ¿Qué significa? Que las porteñas y porteños perdimos un edificio emblemático entero sin recibir un peso. Es más, le pagamos 3 millones de dólares a IRSA para que se quede con nuestro edificio del Plata. La verdad es que esto es un absurdo total. En la lista, por supuesto, siguen otros tantos. Por ejemplo, el edificio del Banco Torkins. Este está en Bartolomé Mitre al 500. El edificio del Banco Torkins va a recibir subsidios por 18 millones de dólares para reconvertirse de banco a viviendas. Después viene la Universidad del SEMA, en Suipacha al 600. Bueno, acá también esta universidad aprovechó la boleada y va a recibir para refuncionalizar o readecuar sus instalaciones 12 millones de dólares. En el listado de los beneficiarios encontramos además edificios que ni siquiera hoy existen, que por lo tanto es absurdo que vayan a reconvertirse. Estamos hablando de el edificio que está en la calle Alsina del 700. La dueña es María Susana Álvarez. Aquí en realidad no hay ningún edificio, por lo tanto no hay nada por reconvertir. Sin embargo, María Susana Álvarez va a recibir de la nuestra 25
millones de dólares para construir un edificio de 26 pisos. O sea, perdón, Eva, pero ¿esto corre para edificios que están por construirse también? No, la ley dice que son los que se reconvierten de oficinas en viviendas o actividades estratégicas, pero lo insólito es que dentro de ese listado de esos 16 proyectos aprobados, lo único que encontramos son el edificio del Plata, ex edificio del Plata del grupo IRSA, Banco Hipotecario. Por supuesto, encontramos en la lista muchísimos bancos, encontramos la Universidad SEMA y llegamos al absurdo de encontrar un edificio que no existe, que es este que está en Alsina al 700, que va a recibir 25 millones de dólares para reconvertir lo que en realidad no existe. En esa lista también aparece, por ejemplo, la empresa Habana, que aprovechó también la volteada y dijo, ya que estoy me anoto, y entonces lo que hago es, voy a reformar mis locales de Avenida de Mayo, Florida y Corrientes. Bueno, la verdad... Te hago una pregunta, Eva, perdón, sí. Pero estos, Habana, por ejemplo, va a seguir como dueño de un edificio que tiene en el microcentro y lo va a usar como vivienda, entiendo que lo va a vender o lo va a alquilar. Habana en realidad tiene los locales de Avenida de Mayo, Florida y Corrientes, y lo que va a hacer es refaccionar sus locales. Por eso esto es un absurdo. Entonces, va a refaccionar sus locales, de hecho ya lo hizo, ya refaccionó sus locales y aprovechó para lograr cobrar ese subsidio. La verdad es que estamos hablando de un escándalo importante de corrupción urbanística. Solamente el edificio del Plata, el ex edificio del Plata, es un poco la síntesis de lo que es la corrupción urbanística en la ciudad de Buenos Aires. El grupo IRSA lo compra 68 millones de dólares y después recibe un subsidio por 71. Insisto, ni siquiera le salió gratis. Le pagamos 3 millones de dólares para que se quede con un edificio, ¿sí?, que era de todas y de todos. Bueno, la realidad es que, insisto, estamos frente a un escándalo de corrupción urbanística en donde el conjunto de las porteñas y los porteños, con estos 16 proyectos, perdimos 200 millones de dólares subsidiando bancos y terratenientes urbanos. Y lo que es claro es que megacorporaciones que tienen sobrada capacidad financiera no necesitan de subsidios fiscales para refuncionalizar además su propio patrimonio. Este es el escándalo. Ahora, la pregunta es, con 200 millones de dólares, ¿qué podríamos haber hecho? Bueno, se podrían haber adquirido 4.500 viviendas. 4.500 viviendas que podrían destinarse en alquiler social, que podrían destinarse con créditos blandos para la clase media, que podrían destinarse para quienes hoy se encuentran en emergencia habitacional. Recordemos que la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires supera el 500.000 de porteñas y porteños. Y yo, la verdad es que para terminar hoy, quería justamente abrir el bloque de las mentiras de Jorge Macri, ¿no? Porque pasamos de las fantasías a las mentiras de Jorge. Bueno, a mí me parece que es importante que quede bien claro que no son las familias villeras las que reciben viviendas gratis, como Jorge Macri de manera mentirosa repite todo el tiempo. Las familias villeras pagan una cuota mensual por las viviendas que el Estado construye, que además el Estado construye esas viviendas porque eso es mandato de nuestra Constitución, de las leyes de la ciudad y de las leyes nacionales, sino que en la ciudad de Buenos Aires solo reciben viviendas gratis los grandes bancos y los grandes terratenientes urbanos, que van a quedarse con el equivalente a 4.500 viviendas gratis. Por eso es que arrancamos una campaña. Si querés que Jorge te regale una vivienda, anotate en este link y vamos a llevarle ese listado a Jorge Macri, porque la verdad entendemos que hay muchísimas personas antes
en esa lista, ¿sí?, con necesidades para recibir una vivienda gratis que el grupo inmobiliario IRSA y los grandes bancos. O sea, podemos pedirle o a Jorge Macri que nos otorgue una vivienda o tal vez por el Banco Nación a ver si entramos por algún lado nacional, de claro. estos nuevos créditos que reciben solo algunos. Hay dos líneas. Hay una línea nacional. Claro, Eva, decinos a cuál nos conviene Aires. Inscribirnos para poder tener nuestra primera vivienda, por favor. Yo jugaría las dos puntas. ¿Por qué limitarnos? El cielo es el límite para nosotras. Totalmente. Eva, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de las fantasías, de las mentiras de Jorge y, bueno, de lo que venga en términos de la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. Que tengan una re linda semana. Todos, y nos reencontramos el lunes que viene para seguir charlando de la ciudad. Te mandamos un abrazo grande. Pasó así María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, docente e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.